Bienvenido a la Escuela de Capacitación Online para una relación entendida para los tiempos que estamos viviendo. Iniciamos el nivel servicio sabiendo que la palabra nos enseña que el que quiera ser el mayor será vuestro servidor. Jesús dijo, no he venido para ser servido sino para servir. A través de este entrenamiento, de este nivel, usted saldrá equipado y entrenado para la buena obra del Señor, como hombres y mujeres entendidos, que Dios les revele en su corazón el espíritu de servidor que hay dentro de ustedes, y por eso este nivel de honradores, de servidores, de hombres de Dios, hará que sea entrenado y equipado para su asignación. Gracias y paz para vosotros, bendiciones, y esperamos que esto sea de gran provecho y de crecimiento para su vida espiritual. Instrucciones de la Escuela de Capacitación IDCN Online. 1. Establezca un horario específico. 2. Mantenga un espacio acondicionado para recibir su clase, sin interrupciones. 3. Tenga su Biblia, cuaderno y lápiz para tomar sus apuntes. 4. Toda clase debe ser monitoreada por un líder, un supervisor o un pastor. 5. Pasar su reporte al líder al momento de recibir su clase, con su número de cédula, nombre, apellido, fecha y hora en que la recibió, y el nombre de quien monitoreó la clase. 6. Hacer la tarea correspondiente a cada clase y entregarla al líder con la mayor prontitud para ser revisada por el pastor Enrique. Bendiciones. Continuamos entonces con nuestra clase número 2 de honradores. Esta vez nos corresponde la clase el honrador y sus características. Y bueno, vamos entonces a iniciar como de costumbre, dándole gracias a Dios, pidiéndole a Dios que se glorifique, que simplemente sea yo nuevamente un vaso para bendecir sus vidas y que todo lo que vamos a aprender en esta mañana quede grabado en nuestros corazones para ser hacedores de su palabra. Amén. Oramos entonces. Dios de los cielos, en el nombre de tu Hijo amado, nos ponemos delante de ti, no solamente para bendecir tu nombre, para darte la gloria, para darte la honra, para darte las gracias, porque eres majestuoso, eres maravilloso. Te pedimos, Dios, de todas estas enseñanzas que estamos disertando, mi Dios, a través de este medio, queden, Señor, grabadas en los corazones y que todas las personas oyentes, mi Dios, puedan ponerlas en práctica. Queremos hacer, Señor, simplemente tu servicio con excelencia, honrar tu nombre en el nombre de Jesús. Mil gracias, Dios. Amén y amén. Entonces, continuamos, como ya les decía, vamos a colocar las láminas para que ustedes puedan ver nuestra clase número 2. El honrador y sus características. Así se llama nuestra clase de hoy. Entonces, a comenzarla, empezamos de la siguiente manera. Dice así: el honrador y sus características, el servicio a Dios y a nuestro prójimo demanda de nosotros desarrollar características muy importantes a fin de hacerlo con excelencia. Esta palabra excelencia siempre la vamos a ver, y la vamos a ver, ¿verdad? Porque la vamos a ver en muchas partes, porque simplemente necesitamos ser excelentes en todo lo que hacemos, amén. Necesitamos ser excelentes en todo lo que hacemos, amén. Hay una frase que yo uso mucho, dice que el enemigo del excelente es lo bueno. Nosotros no nos llamamos a ser buenos, Dios nos llamó a ser excelentes. Tenemos un enemigo, nosotros a veces nos conformamos con ser buenos, y Dios no quiere gente buena, Dios quiere gente excelente, amén. Entonces vamos a ver acá el honrador de sus características, y el primer punto que tenemos es la relación con Dios. O sea, ¿cómo es esta relación con Dios en cuanto al servidor? El primer punto que vamos a desarrollar es la santidad, y lo vamos a buscar en Efesios 1, 3 al 4. Vamos a ver de qué se trata la santidad. Quiero adelantar que la santidad significa estar apartados para Dios. Cuando yo me aparto para Dios, entonces estoy en santidad. Entonces vamos a buscar acá
Efesios 1, 3 al 4, y dice de la siguiente manera, mientras que busco la cita, y leemos en el nombre de Dios. Efesios 1 dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Éfeso. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios quiere que seamos santos, amén. Alguien dice, o hay un dicho por allí, dice que santo solamente es Dios y no somos imitadores, amén, de Dios, y por lo tanto debemos estar en santidad. Y como ya les dije a un principio, santidad es simplemente estar apartado para Dios. Entonces, ¿cómo debe ser mi relación con Dios? Debo tener santidad, estar apartado para Dios. El otro punto dice que se habla de la llenura del Espíritu Santo. Eso lo vemos también en Hechos 6. Esta llenura es que ahí está la llenura del bautismo, cuando el Espíritu Santo vino y fue derramado en los 120 personas que estaban reunidas, ¿verdad? Que hablaron otras lenguas, pero esa llenura que vamos a hablar acá es saber que yo necesito una comunión en cuanto a la oración, en cuanto al ayuno, en cuanto a la lectura de la Biblia. De eso se trata, esa llenura. Yo voy a estar lleno del Espíritu Santo cuando yo busco, me aparto a leer la Biblia, me aparto en ayuno para que Dios dé crecimiento no solamente a la iglesia, sino por necesidades particulares, necesidades en la parte laboral. Entonces es necesario tener una vida en comunicación con Dios y debo estar lleno del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver qué dice Hechos 6.3, Hechos 6.3, dice así de la siguiente manera. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Fíjense ustedes que deben estar llenos de sabiduría. En Santiago 1.5 dice que todo aquel que quiera sabiduría, pídasela a Dios. O sea, si yo quiero sabiduría, vamos a pedírsela a Dios. Tenemos un ejemplo bien clarito, Salomón. Amén. Tenía la responsabilidad de dirigir un pueblo. La responsabilidad. Y simplemente él pidió sabiduría para dirigir ese pueblo. ¿Y qué le dio Dios? Bueno, por cuanto no pediste para ti, sino sabiduría para gobernar, se le añadió a eso la riqueza. ¿Qué les parece? Entonces, si yo estoy llena del Espíritu Santo, todo lo demás va a venir añadido, ¿eh? Entonces necesitamos sabiduría para administrar. La llenura del Espíritu Santo está viene dada también por la sabiduría para administrar. Por eso es que ustedes ven Hechos 6.3 en ambos puntos, porque necesitamos llenura y necesitamos sabiduría para administrar. Y como ya vimos también, cuando hablamos de la llenura de fe, es que tenemos que tener esa fe que dice en Hebreos 11.1, ¿qué es la fe? Simplemente la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo, ¿verdad? O sea, yo debo estar convencida que si yo estoy llena de fe, mi iglesia va a ser prosperada, mi iglesia va a ser bendecida, a pesar de la crisis que estamos viviendo actualmente en este país. Yo tengo fe de que esto vamos a salir adelante, que ya vamos a tener tiempo para reunirnos nuevamente
El honrador y sus características. Seguimos acá, entonces. Tenemos el espíritu de siervo, otra relación con Dios. El honrador debe ser obediente. Y me fascina el eslogan de nuestra iglesia, como se los dije en la clase pasada. Dice que en la obediencia está la bendición. Cuando yo obedezco, simplemente recibo para mi vida, para los míos y para todo lo que hago, bendición. Eso está en 15:22, pero necesitamos ser obedientes. Necesitamos tener una vida devocional, como se nos dijo en principio, que como yo hago mi vida devocional, leyendo la Biblia, buscando días de ayuno, orando, en todo momento orando. Yo no debo tener como excusa de que yo trabajo, y como yo trabajo yo no puedo orar. Pues no, para hablar con Dios lo puedo hacer en cualquier lugar. Claro que cuando yo me arrodillo, eso es un simbolismo de humillación delante de su presencia. Estoy declarando que yo exalto su grandeza, la grandeza de Dios, y yo me humillo ante su presencia. Pero no todo el tiempo voy a tener esa disposición de estar arrodillado para hablar a Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no me va a escuchar si yo voy caminando y voy hablando con Él, si yo estoy en mi trabajo y estoy hablando con Él, si yo estoy cocinando y estoy hablando con Él, porque Dios es omnisciente. Quiere decir que Dios está en todas partes y Dios nos escucha. Vamos a ver, ya vimos entonces cómo es la relación que tenemos que tener como servidor con Dios. Ahora vamos a ver cómo debe de ser la relación que tenemos que tener con los hombres. Dice que el servidor sirve con sabiduría. Ya les dije, ¿verdad? En Hechos 6:3 tenemos que tener sabiduría, y también quiero que si quieren anotar este versículo en Santiago 1:5, vamos a leerlo rápidamente. Este no está en la lámina, pero si ustedes quieren lo copian. Es una bendición del cielo, que aquí nos habla que el que quiera sabiduría, pues simplemente pídala a Dios, pero vamos a leerlo de la Biblia. Dice en Santiago 1:5 de la siguiente manera: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, presten atención, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche se le dará. ¿Cómo nos la va a dar? En medida, por goticas, ¿no? Dice la Biblia que si yo tengo falta de sabiduría, yo se la pido a Dios y me la va a dar abundantemente y sin mezquindad y sin reproche. Entonces, simplemente el que no tiene sabiduría es porque no se la ha pedido a Dios. Y necesitamos sabiduría para desarrollarnos, para hablar, para conducirnos, para tratar a otros, para buscar a otros, porque simplemente con mi forma de ser, yo voy a hacer que esta iglesia tenga mucho miedo, simplemente que la gente deje de venir. Eso también está con el carácter, como se lo explicaba en la clase anterior, ¿verdad? Que tenemos que tener un carácter transparente y honestos. Debemos tener un carácter transparente, debemos de dejar de estar mal encarados, debemos de estar diciendo que yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, porque entonces usted no es una nueva criatura, necesita ser una nueva criatura, y cuando usted es una nueva criatura, simplemente su carácter es procesado, y la gente va a decir, mira cómo era, y mira cómo es ahora, wow, qué cambio, pero eso lo hace Cristo, eso no lo hace el ser humano, porque el único que tiene el poder para cambiar al ser humano se llama Jesucristo. Cuando hablamos de honestidad, es que tenemos que ser honestos en todo. O sea, nosotros no podemos ser de doble ánimo, nosotros no podemos ser de doble cara. Yo no puedo ser diferente en mi trabajo y yo no puedo ser diferente aquí en la iglesia. Yo debo de ser igual en donde yo me encuentre. Eso se llama ser honesto, porque resulta que Dios está en todo lugar, Dios está en todas partes. O sea, cuando hablamos de honestidad, debemos ser íntegro, y en el momento que alguien me llama y yo digo, dígale que no estoy, ya yo no estoy siendo íntegro, no estoy siendo honesto, estoy mintiendo. Entonces, tenemos que cuidar esas zorritas, que son zorras pequeñas que quedaron, y no dice por allí, alguien dijo que era una mentira pequeña. Yo no sé quién dijo que Dios tiene 1 centímetro para ver si las medidas, las mentiras son grandes o pequeñas. Para Dios decir, dígale que no estoy, o decir otra cosa mayor, igual sigue siendo mentira. Tampoco Dios tiene una gama de colores para ver si la mentira es blanca, si es negra, si es rosada. No, para Dios
todas las mentiras son iguales. Para Dios no existe mentiras blancas, ni mentiras negras, ni mentiras grandes, ni pequeñas. Simplemente Dios nos manda a ser honestos, a estar en integridad. De eso se trata, ¿no? Debemos tener buen testimonio. Cuando hablamos de buen testimonio, ¿verdad? Tenemos que ser irreprensibles. Dice en la Biblia que nadie nos acuse, que es una persona irreprensible, que nadie te acuse. No que la gente diga, y este es cristiano. Ah, pero yo lo vi en tal y cual lugar. O sea, no, nosotros tenemos que tener un buen testimonio y que donde yo me encuentre, la gente sepa, este que va allí es un verdadero cristiano, un excelente servidor. De eso se trata. De todas maneras, vamos acá a leer Filipenses 2, 14, Filipenses 2, 14 al Filipenses 2, 14, 15. Vamos a ver qué dice Filipenses 2, 14, 15. Dice de la siguiente manera: hacer todo, fíjense acá lo que Dios quiere, lo que Dios nos pide, cómo es un verdadero servidor. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, Dios nos manda a ser íntegros, no tenemos que estar haciendo las cosas como murmuraciones, eso lo vemos mucho aquí dentro de la iglesia. Vemos, de verdad, es triste, pero es importante que usted que está viendo hoy estas clases para ser un honrador, un servidor excelente, sepa que las cosas las tenemos que hacer voluntariamente. Aquí nadie lo va a traer con una pistola para que haga las cosas. O usted vino porque usted quiso, usted quiere servir y usted nadie lo va a obligar. Si se siente obligado por X motivo, simplemente no está sirviendo al Señor de corazón. Y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer de corazón. Por eso dice que tenemos que ser irreprensibles, no murmuradores, de buena reputación. ¿Qué es buena reputación? Simplemente la reputación es lo que las demás personas piensan de mí. Esa es la reputación. Por eso es que usted ve que, este tiene buena reputación, pero la reputación es lo que los demás dicen de usted. Esa es su reputación. Entonces, Dios permita que su reputación sea excelente, que nadie tenga nada malo que decir de usted, porque tiene una reputación digna de un hijo de Dios. Tiene buena reputación. Entonces, eso es la reputación. Porque de repente, tener buen testimonio, ¿verdad? Lo digo yo también, lo dice la gente, y tiene que ver mucho con esa reputación, pero la reputación es lo que los demás dicen de usted. Entonces, esperemos que ni siquiera el diablo tenga nada malo que decir, o sea, porque sabemos que el diablo es el padre de mentiras, pero que ni siquiera él tenga nada malo que decir de usted. Entonces, tenemos que tratar en lo posible de tener un testimonio intachable. Dice acá el otro punto, que debemos de servir a los hombres con alegría y con ánimo voluntario. Eso está en el Salmo 102. Con alegría y con ánimo voluntario. Esta cita la leímos casi al final de la primera clase, ¿lo recuerdan? Esa cita la leímos al final, terminando la primera clase, pero vamos a volver a leer porque es una bendición saber cómo Dios quiere que le sirvamos. Cuando le servimos con alegría, Dios se goza, porque Dios es un Dios alegre. Como dice la canción, mi Dios es alegre. Nuestro Dios es alegre. Y dice que en sofonía le dice. Okay. Dice así el Salmo 102, dice de la siguiente manera: servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es bueno, que Él nos hizo y no nosotros mismos. Entonces, de esa manera tenemos que servir al Señor con alegría, con amor, con el optimismo, con espíritu humilde, con una buena presentación personal. Eso es importante. Y cuando yo le hablo aquí, quiero aquí detenerme un poquito, ¿verdad? Porque tenemos que tratar en lo posible. O sea, yo no tengo mucha ropa, pero la ropa que tengo tiene que ser la adecuada. Yo debo de estar bien presentable, porque resulta que nosotros aquí en la tierra somos embajadores. Usted sabe que ser embajador de Dios. ¿Qué significa ser embajador? Simplemente ser el representante de un país. Y nosotros somos representantes de ese país celestial aquí en la tierra.
Entonces, como representante de Dios aquí en la tierra debemos conducirnos. No le estoy diciendo que se vaya y se compre oro y se ponga joyas, pero lo que usted tiene que estar en buen estado, de momento que se lo coloque, su presentación tiene que ser intachable, estar bien peinado, si es posible se cepilla sus dientes, porque todo eso tiene que ver con su personalidad, y no que cuando usted hable salga un dragón asustando a la gente. Entonces es importante que usted, esa presentación sea impecable. Y también la puntualidad, eso es eso de la puntualidad, cuando nos pasamos a ser impuntuales, eso es un pecado terrible. Ser impuntual es un pecado terrible. No tenemos que tener eso bien en cuenta. Por ejemplo, acá los servidores deben de llegar primero, eso lo vamos a ver ahorita porque vamos a ver todas las características que debe poseer un servidor, un honrador. Pero la puntualidad debe ser algo que nos caracterice. No que siempre lleguemos tarde, porque se supone que tenemos que estar como mínimo 1 hora antes de empezar el servicio. Entonces no podemos llegar después que todas las personas estén, porque se supone que nosotros, los honradores, somos los que le vamos a dar nuestro servicio a todas las personas que van llegando. O sea que no se justifica que lleguemos después las personas que están dentro de la iglesia. Otro punto es que tenemos que tener una conversación agradable. Conversación agradable. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, ¿verdad? A veces no se sabe quién es el que desconoce a Dios y quién es el que conoce a Dios, porque nuestra conversación pasa a ser tan igual a la gente de afuera que no se sabe quién es quién. Mira, una de las cosas que a mí me sorprende mucho fue cuando Jesucristo iba a ser crucificado, que la gente le decía, dijo de Pedro, este es uno de él porque habla como él. O sea que nosotros tenemos que parecernos tanto a Dios en nuestra forma de hablar, que debe de salir palabras sazonadas de nuestra boca, no debe de salir palabras deshonestas, palabras vulgaridades. No tenemos que cuidar nuestro vocabulario. Y vemos que esto últimamente en los cristianos no sé, lo han adaptado como costumbre ya hablar con palabras que no agradan a Dios. Entonces tenemos que tratar que hasta nuestra conversación, porque no estoy hablando de aquí de la predicación, estoy hablando de conversación. Conversación yo lo puedo tener con cualquiera, ¿verdad? Entonces, lo que yo hable debe también de ser agradable entre los ojos de Dios. Amén. Estoy saltando algunas citas, como ustedes se pueden dar cuenta. Ustedes las tienen allí, ¿verdad? Ustedes las pueden notar y buscarlas, porque son muchísimas citas. Entonces son cuestiones que ya nosotros más o menos manejamos, y por eso las estoy saltando. Pero usted tiene allí estas láminas, y sería bueno que usted las buscara y las leyera y nos gozamos, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver ahora el honrador y su función. Pero yo quiero que usted anote la primera pregunta de lo que ya vimos. Y la primera pregunta dice así: menciona 2 características que debe tener el honrador en su relación con Dios, y 2 características que debe tener el honrador en su relación con los hombres. Lo voy a repetir porque acuérdense que usted tiene que entregar esta asignación, esta pregunta, para ser evaluado por el grupo que está en competencia para hacerlo. Entonces lo voy a repetir. Menciona 2 características que debe tener el honrador en su relación con Dios. Ya las nombramos, ¿verdad? Y 2 características que debe tener el honrador en su relación con los hombres. Entonces seguimos acá. El honrador y sus funciones. Como servidores de Dios debemos tener claro que para el Señor el servicio no tiene estatus o nivel. O sea, que no hay grandes, ni chiquitos, ni hinchadotes, ni flaquitos. Para Él el servicio es uno. No importa lo poco o lo mucho que hagamos. Lo que Dios mira es la intención de nuestro corazón. Qué bonito es entender esto que acabamos de leer.
porque es que yo no debo de hacer las cosas para que me lancen bombas, platillos y papelillos, no, yo debo de hacer las cosas, todo lo que yo debo de desarrollar aquí dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque somos servidores en el lugar donde nos encontremos, es que lo voy a hacer simplemente con un corazón bondadoso, un corazón sencillo, un corazón lleno de amor y dispuesto a hacerlo para la gloria y alabar y engrandecer al mismo Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. No importa si es poco, no importa si es mucho, pero todo lo voy a hacer de corazón para Dios. Amén. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las funciones bíblicas. ¿Cuáles son las funciones según las bases bíblicas? ¿Qué debe tener un orador? Dice que en 1 Timoteo 3, del 18 al 13, vemos específicamente en el templo que no se limitaba a una determinada área, sino que habían diferentes formas de servir, de la misma manera que en la iglesia. En el servicio hay muchas áreas donde nosotros debemos de servir, donde nosotros debemos entregarnos a este servicio para alabar y glorificar a Dios. Pero hay muchas áreas. Fíjense ustedes acá, dice que hay diferentes formas de servir. La primera dice que es el desempeño determinado. Cuando hablamos del desempeño determinado, disculpen acá, es en algún oficio de la iglesia, el desempeño que yo voy a, la tarea que yo voy a desempeñar aquí en la iglesia, ¿verdad? Y más abajo dice que nosotros podemos salir en el púlpito. ¿Cómo es el servicio en el púlpito? Simplemente el honrador debe de estar pendiente que el predicador o las personas que están alabando estén hidratadas, estar pendientes si les hace falta un pañito para limpiarse la cara. Todo eso se hace desde abajo, pero el honrador debe estar pendiente que la gente que está arriba en el púlpito sea bendecida, esté hidratada, ya sea con agua, con Gatorade, darle un pañito para que se limpie el sudor. Entonces, ese debe ser el trabajo que se presente en el púlpito. Otra función, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de las funciones bíblicas. Dice que fueron escogidos para suplir una necesidad. Y dice que fueron, no leo qué dice aquí, pero dice que, aquí no leo mucho, pero dice que fueron escogidos para suplir una necesidad y ser facilitadores y ser portadores de soluciones. O sea, ¿qué quiere decir esto acá? Que de repente van a haber situaciones dentro de la iglesia, pero el servidor, el honrador, debe de aportar soluciones, no engrandecer, agrandar el problema. Vamos a ver qué dice Hechos 6, vamos a leer aquí qué dice Hechos 6, del Hechos 6, 1 y 2. Vamos rápidamente a buscar Hechos 6, 1 y 2, vamos a ver qué dice. Aquí se trata de la elección de los 7 diáconos. Hechos 6, 1, 2 dice de la siguiente manera. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud, a los discípulos, y no solo trajeron, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que me encarguen este trabajo. Entonces, era importante escoger gente, ¿verdad?, idónea para ese servicio. Si usted sabe que a usted le gusta servir, que a usted le gusta colaborar, simplemente póngase a la orden, amén. Me puede buscar a mí, puede buscar a mi esposo, puede buscar a los distintos directores que ya con el tiempo los va a ir conociendo, a lo mejor que usted lo conoce, y póngase a la orden. Simplemente aquí no le vamos a cerrar la puerta, pero nosotros va a ser bienvenido que usted nos ayude en este gran trabajo que Dios nos ha dado, que es un privilegio ser honradores de la Iglesia de Dios con nosotros.
Dice acá que fueron designados para ayudar a los pastores en la administración de la iglesia. Los fundadores estamos diseñados, estamos establecidos para ser ayudadores, ayudar a los que necesitan de nosotros y más que todo el trabajo pastoral, que es bastante grande, porque como ya les decía, hay muchas funciones dentro de la iglesia de Dios con nosotros. Cuando aquí hablan sobre que fueron designados para ayudar a los pastores en la administración de la iglesia, aquí la administración ya tiene las personas específicas. No sé si ustedes conocen a mi hermana Sunilde, ella está encargada de la administración. Por lo tanto, ningún servidor pues tiene que irse a esa función porque ya ella está en esta función indicada por los pastores. Entonces, por ahí estamos libres de esa responsabilidad. Amén. Ella lo lleva por muchos años y lo hace de manera excelente. Aquí dice que servir a los invitados, importantísimo. Servir a los invitados. Fíjense, domingo a domingo, ¿verdad? Vienen personas a nuestra iglesia. Domingo a domingo esas personas tienen que ser atendidas. Amén. Atendidas, que se sientan cómodas, que se sientan gratos, que sientan que este es el mejor lugar, que no se quieran ir porque les pareció tan bien, tan refrescante, que eso parezca para ellos un oasis y deseen venir la próxima semana. Ese es nuestro trabajo, servir a esos invitados de tal manera que se sientan tan agradados que quieran seguir viendo en nuestra iglesia. ¿Amén? También estamos, una de las funciones es que estamos escogidos para la preparación de los alimentos. Dentro de nuestra iglesia, bueno, ya ustedes saben que hay alimentos todos los domingos, ¿verdad? Todos los domingos se reparte alimentos a todas las personas que vienen. Antes estos alimentos venían directamente de Granitos de Amor para Venezuela, pero últimamente los pastores están distribuyendo dentro de la iglesia la colaboración para preparar estos alimentos. Entonces, qué bendición es cuando yo puedo dar, ¿verdad? De lo que tengo. En mi casa yo tengo arroz y ese día van a hacer un arroz chino, pues yo ofrezco un arroz para esa preparación de los alimentos. Entonces, también el dar es una bendición. El dar de lo que tengo, el dar no de lo que me sobra, el dar de lo que tengo con amor para esa preparación de alimentos, porque todos los domingos se preparan alimentos aquí en la iglesia. Entonces, como todos los domingos se preparan alimentos aquí en la iglesia, es importante que usted pueda ser ese instrumento, amén, de bendición para bendecir a otros. Y todos nos lo vamos a disfrutar porque usted se puede venir con todas las personas que usted desee y aquí todo el mundo va a salir bendecido con ese alimento. Amén. Entonces, aquí hay otro punto que dice que el servicio de Pablo se refleja en trabajar con sus propias manos. Y en este versículo dice que Pablo hacía tiendas, vamos a leerlo en Hechos 18:3, dice de la siguiente manera. Hechos 18:3 dice de la siguiente manera. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo hacía tiendas con sus propias manos, él lo hacía. Entonces, bueno, aquí tenemos que destacarnos para que somos buenos, ¿verdad? Y poner a la mesa todo lo que yo sé hacer. Mira, yo tengo la facilidad de hacer panes, yo sé hacer estos dulces, yo sé hacer estos adornos para la iglesia, sé todo lo que Dios lo dotó, todos esos dones maravillosos que usted tiene dado por Dios. Entonces póngalos al servicio de la obra de Dios. Amén. De esa manera vamos a tener una iglesia bien bendecida. Eso mismo sirve para recaudar fondos, porque como ya nosotros sabemos, nosotros no tenemos entrada de dinero por el gobierno y todo lo que se hace en esta iglesia, todos los pagos se hacen por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y si podemos traer algo extra para colaborar, es una bendición. Eso es lo que Dios quiere y ese es el trabajo. Amén. Dice abajo, servir continuamente. Servir continuamente. El trabajo no se detiene. El trabajo del honrador, del servidor, no se detiene.
desde que llegamos hasta que nos vamos, estamos sirviendo. Y eso lo vemos también en Romanos 13:6. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones en las diferentes áreas de la iglesia. Funciones en las diferentes áreas de la iglesia. Entonces, como ya les explicaba, ¿verdad? Hay muchas áreas donde podemos servir al Señor. Fíjense acá en la letra, en el número 1 dice el ministerio de adorar. Este ministerio de adorarte se relaciona a las alabanzas, a las danzas y a los audiovisuales. ¿En qué consiste? Bueno, simplemente si usted tiene dotes artísticas, dotes que le gusta la alabanza, le gusta la música, simplemente usted se va a dirigir a la persona que está responsable de este ministerio y se va a poner a la orden. Obviamente tiene que seguir los pasos que hay allí, ahí hay que hacer devocionales, hay que hacer oraciones, hay que estar puntuales cuando se cita, porque el que tenga alabanza pues tiene que prepararse, si le toca dirigir y buscar las canciones, dársela a la gente de los audiovisuales para que ellos organicen todas las letras que van a salir proyectadas en el video BIM. Entonces todo eso lleva una preparación. No se cree usted que todas las personas que están allí detrás de cámara o de frente a usted simplemente son personas que están allí y van a improvisar. No, todo eso conlleva una preparación previa. Las personas que van a danzar, las personas que van a dirigir, las personas que están en audiovisuales deben de tener todo preparado. Cuando hablamos de audiovisuales hablamos del video, de los cables, de los micrófonos, de las laptops, o sea que todo esté preparado. Ahí no podemos llegar improvisando, todo necesita una preparación para que todo salga excelentemente para aquel que reina y vive para siempre. ¿Ves? Entonces, este es el ministerio de adorarse. Cuando hablamos del ministerio infantil, estamos hablando de que el servidor que va a estar en este ministerio debe amar a los niños como Jesús los ama. Amén. Amarte, el profesor, la persona que va a estar allí como docente, como profesor, debe tener amor, porque si no tiene paciencia, no tiene amor, ¿qué va a hacer trabajando con los niños? Los niños no pueden ser maltratados, los niños no pueden ser rechazados, los niños tienen que sentirse cómodos y ellos tienen un lugar especial dentro de la iglesia, Dios con nosotros. De este ministerio están encargados los pastores, los pastores Ferrer y los pastores perfectos. Entonces debe de ponerse de acuerdo con ellos y decirle, mira, yo tengo la necesidad, yo quiero ayudar en el trabajo con los niños. Entonces, bueno, ellos les dirán si lo colocan como ayudante, lo colocan como maestro, pero debe saber que tiene que tener su corazón desbordado en amor. Amén. Valorar a los niños como personas que tienen necesidades, atender a los niños con mucho amor, guiarlos a orar, guiarlos al baño, guiarlos en las diferentes áreas de la iglesia y en lo que sea posible, ya sea en clase y con autorización, ministrarle, porque no es que va a venir cualquiera a ministrar a los niños. Todo eso es con previa autorización. Para eso hay personas, como los maestros, que son las personas que están en la capacidad de ministrarles, guiarles, atenderles, cubrir sus necesidades. Entonces, este es un ministerio también que se da en la iglesia. Tenemos otro ministerio, ¿verdad?, que es la asesoría familiar. Cuando hablamos de la asesoría familiar, dice que tener un corazón de siervos, prepararse para escuchar, para orientar, en otras palabras, para aplicar los primeros auxilios espirituales. Quiere decir que nosotros no sabemos, ¿verdad?, cómo viene la gente a la iglesia, pero muchos de ellos vienen con muchos problemas en su mundo actual, tienen problemas de desánimo, tienen problemas matrimoniales, tienen muchas cosas que necesitan, que vienen acá buscando ese botiquín de primeros auxilios para que los sanen, para que les den esa mano amiga. Entonces, para
para auxiliar a todas esas personas que van llegando a nuestra iglesia. ¿Hasta la niña? Ok. El punto 4 es el área administrativa. El tener conocimiento y las capacidades para administrar el servicio debe hacerse con excelencia. Amén. Como ya se los dije, conocer en dónde están todas las cosas, cuál es el área de servicio, dónde se encuentran los coletos, dónde se encuentran los haraganes, dónde se encuentran los tubos, dónde voy a llenar el agua, todo eso tiene que tener conocimiento el servidor, ¿verdad? El mantenimiento de las instalaciones debe ser como ya les decía, el honrador, el servidor debe ser el primero en llegar a la iglesia y el último en salir, y debe de verificar que todo quede en completo orden, o sea, que los baños queden limpios. Es un trabajo arduo, de verdad que es un trabajo muy arduo, pero cuando se hace con amor, cuando se hace con disposición, simplemente nos queda el placer de saber que hemos hecho la voluntad del Señor, amén, que hemos hecho la voluntad de Dios. Se me había escapado algo, y es que de este punto que ya vimos, está la segunda pregunta, y quiero que tomen nota, por favor. Tomen nota de la segunda pregunta. Acuérdense que de cada clase ustedes tienen que entregar estas 3 preguntas. La segunda pregunta dice, explica una función bíblica y una función en las diferentes áreas de la iglesia que debe cumplir el honrador. Repito, explica una función bíblica y una función en las diferentes áreas de la iglesia que debe cumplir el honrador. Usted la va a copiar y va a explicar en qué consiste esa función. ¿Amén? Ok, seguimos entonces. Hablamos en el mantenimiento de las instalaciones, debe ser el primero en llegar y el último en irse, ¿verdad? Y verificar que todo quede en completo orden, en completa normalidad. Es un trabajo, como les decía, arduo, pero es una bendición, amén. Nosotros no podemos dejar baños sucios, no podemos dejar basura en la iglesia, porque si dejamos basura de un domingo a otro domingo simplemente, o de un domingo para el martes, simplemente la vamos a encontrar llena de gusanos, en estado de descomposición. Entonces la idea es que toda la iglesia la dejemos como la recibimos. Ese es el trabajo que debemos o que hacemos todas las personas que pertenecemos al grupo de honradores. Dice la 6, en atención a las personas, debemos de recibir a las personas, ¿verdad? Dar la bienvenida. Ahorita sabemos que está el COVID, y una de las cosas que nos mandan es a tener distanciamiento con las personas, que evitar besos, evitar abrazos, evitar contacto físico. Pero yo sé que, bueno, aquí está el Rey de Reyes, Señor de Señores, y una de las cosas que caracteriza a los honradores que están en la entrada de la puerta es cómo dan la bienvenida. Y se trata de que sea con un apretón de mano, y si es posible con un abrazo y muchos besos. Entonces, bueno, yo sé que Dios nos va a sacar pronto de esta pandemia, y vamos a volver a dar esos besos y esos abrazos que tanto caracterizan, porque hemos escuchado muchísimos testimonios de personas que simplemente quedan ancladas a la iglesia, a Dios con nosotros, por esa atención que se le da a la persona cuando llega, ese abrazo que se le da a la persona cuando llega, ese beso que se le da a la persona cuando llega, y ese saludo, porque de repente vienes cargado, vienes con pruebas, mi esposo, mi hija me corrió, mi mamá me pegó, fui rechazada, y vengo acá, y alguien sin conocerme se me acerca, me abraza, me da un beso y me dice bienvenida. Wow, las palabras que necesitaba. Entonces, para nosotros, este recibimiento de las personas es primordial, y que se haga con ese amor, con ese carisma, con esa alegría, que la gente se sienta feliz de estar en este lugar, pero nos da una bendición, ¿amén? Entonces, cuando se recibe a la persona, se le da la bienvenida, se guía hacia dónde se va a sentar, se dirige, una persona lo recibe en la puerta, otra persona lo guía hacia el lugar donde están las sillas, donde se va a sentar, amén. Se atiende con prontitud. ¿Por qué? Porque de repente también sucede que llega en carro, ¿verdad? Llega en carro, y entonces hay que
lloviendo, recibirlos con una sombrilla. Quiero que me la pases, por favor, para ver si es la que viene. Recibirlos con una sombrilla, si está lloviendo, darles esta bienvenida desde su vehículo y que ellos entiendan que ese carro que dejan allí va a estar bien cuidado, ¿verdad? Porque hay personas que van a estar vigilantes, porque mucha gente trae su carro, pero con la situación que hay en el país, entonces no presta atención a estar en la iglesia porque afuera me van a robar un caucho o simplemente se van a llevar algo de mi vehículo. Entonces, para que la persona esté en completa paz, hay servidores que están afuera cuidando esa área, ¿verdad? Cuidando esos carros para que la persona que esté adentro se vaya llena, regocijada por el trato que se le dio y la palabra que la llenó la llenó, y esa situación que trajo contraria, pues simplemente Dios la deshizo, ¿no? Entonces dice, en los grupos familiares también tenemos funciones específicas. ¿Cuáles son esas funciones? La número 1 es que tenemos que servir con diligencia, sabiendo que estamos trabajando para el reino. Nuestra iglesia funciona con grupos familiares, es nuestra función. Por el COVID, por lo que estamos pasando ahorita, simplemente estamos ahora haciendo servicios virtuales, que los hace todos los días lunes en reunión de líderes, los días martes en oración y los días domingos a través de Facebook y también a través de Zoom. Sin embargo, bueno, orándole a Dios estamos para que todo eso pase y podamos nuevamente reunirnos. ¿Cuál es el llamado? Que nos quedemos en casa. Sin embargo, Dios ha permitido, ¿verdad?, que hayan algunas personas que puedan salir y buscar a los que tienen cerquita. Por ejemplo, yo vivo en un edificio, yo voy y busco a mi vecino, busco a otro vecino de acá y simplemente los llevo a mi casa, tomando las medidas que esto conlleva, que el tapabocas, que las manos con los guantes y todo eso. Nosotros tampoco pretendemos desobedecer a lo que está establecido. Sin embargo, si se da la oportunidad, pues eso se está haciendo. Pero el lema es quédate en casa. Entonces, hasta que Dios lo permita, tendremos nuestras próximas reuniones, orando a Dios que sea rapidito para venir a gozarnos con los que se gozan, ¿no? Entonces vamos ahora, aquí les voy a dar, ya le di la segunda. No, todavía no les voy a dar la tercera, ya les voy a dar la tercera. Entonces, dice acá que en las diferentes reuniones programadas debemos atender a las personas durante los servicios, por ejemplo, acá dentro de la iglesia, ¿verdad? Ahora estamos vía online, pero cuando estemos dentro de la iglesia es importante atender a las personas durante los servicios. ¿Por qué? Porque de repente la persona no sabe dónde queda el baño, tenemos que conducirla a donde queda el baño. De repente la persona no sabe dónde se va a dirigir a que le den la comida, pues para eso están los honradores, para decirle, mira, esta es la colita que vas a hacer, la fila que vas a hacer para que tu comida se procese de forma más rápida, ¿verdad? Y ahí te van a dar tu comida, pero los honradores debemos de velar a que esas personas estén bien atendidas durante todos los servicios. Tenemos un servicio sumamente especial dentro de la iglesia, que es la Santa Cena. Esta Santa Cena, como ya sabemos, ¿verdad?, en ella participan solamente las personas bautizadas, ¿verdad? Dice la Biblia, bautizadas en comunión. Ahorita también se está haciendo vía online, la está haciendo los pastores todos los domingos a través de los servicios, una vez que termina, antes de que termine el servicio, después de la predicación, viene la administración de la Santa Cena, y la están haciendo en la casa. Bueno, Dios le ministrará, se le harán todos bautizados, no bautizados, usted lo hará como Dios le dirija, pero aquí en la iglesia, cuando se empieza a ministrar, pues las cosas se hacen con el orden que lleva. En su casa, bueno, si tiene que dar su obediencia, lo está bautizado, eso es su asunto, disfrútenlo y gócese con los que se puedan. Amén. Vemos acá también que cuando se hace el llamado, ¿verdad?, tenemos que estar atentos, porque cuando se hace el llamado, todo el pastor dice que todas las personas que quieran quieran entregar su corazón al Señor, que quieran cambiar de vida, como él quiera manifestar ese llamado, entonces se paran esas personas que son inconversas. Entonces, ¿cuál es nuestra función como honradores, como servidores? Colocarlos en la parte de delante, alinearlos de tal manera que cuando oren por ellos, si alguno cae al piso, pues no se golpeen, estar pendiente de cubrirlos, porque hay damas, ¿verdad?, que de repente traen
cortas o traen faldas muy cortas. Tenemos que estar pendientes de que esas partes sean cubiertas con un manto para así que no se avergüencen, ¿verdad? Y todo eso va a ser el servidor. Los directores junto con los coordinadores los alinean, que es una bendición cuando vemos que Dios a través de esa administración cae mucha gente desplomada por el poder del Espíritu Santo y luego se levanta una nueva persona transformada por Dios y dispuesta a servirle y a seguirle. Amén. Eso es lo que de eso se trata. Entonces, fíjense, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Atentos de todas las cosas que suceden alrededor durante el periodo de alabanza, durante el mensaje de la palabra, durante la administración. En todo tiempo tenemos que estar con 4 ojos, como dicen por allí, pendiente de todo, ¿vale? Y sobre todo cuando las personas, hay un momento de la predicación que el pastor ministra. En ese momento de la predicación, pues las sillas quedan prácticamente solas y quedan las pertenencias de las personas, llámese Biblia, llámese cartera. Entonces los honradores tenemos que estar al pendiente de todo eso. Y les digo algo, no por eso las cosas no se pierden, porque resulta que no todos los que vienen, lamentablemente no todos son cristianos. Mucha gente viene para apoderarse de lo que no les pertenece porque son amigos de lo ajeno. Pero nuestra función es estar velando que esto no suceda. De verdad que es una bendición cuando todo eso lo hacemos para glorificar el nombre del Señor, cuando lo hacemos con una disposición de corazón, que nadie nos obligue, que lo hacemos porque nos nace. Es una bendición servirle al Señor. Dice Mateo 20, 26 de la siguiente manera. Creo que con esto termino. Mateo 20, 26 dice de la siguiente manera. Dice así: por tanto, ya va. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de sangre de todo. Estará bien esto, Mateo 26, 27. Dice, bueno, mira por vosotros mismos, por todo el rebaño que está en el Espíritu Santo de Dios, que nos ha puesto por obispo para presentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. O sea, nosotros debemos de estar allí para guardar, porque Dios murió por todos los pecadores. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Guiar, guardar. Nuestra misión es proteger, enseñar. Eso es lo que Dios quiere, dirigir, que las personas puedan crecer, que puedan ser cada día mejores. De eso se trata. Entonces creo que con esto termino, pero antes de terminar, quiero que ustedes, por favor, tomen nota de la tercera pregunta. Tomen nota allí, dice así: ¿cómo debe ser la atención del honrador? Escuche bien porque yo quiero que esta pregunta usted la responda, si es posible, como fue ministrado. Dice así: ¿cómo debe ser la atención del honrador hacia las personas que vienen a la iglesia? ¿Cómo cree usted que debe tratar a esa persona que viene a la iglesia? Entonces usted lo va a escribir, ¿verdad? Y lo va a estampar, y ahí tenemos ya entonces listas ya las 3 preguntas. Entonces, para culminar, les leo esta frase que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo quiero que usted internalice esto. El que no vive para servir, no sirve para vivir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Eso lo tenemos en Marcos 10, 45. Esperando en Dios que toda esta enseñanza que ha sido impartida quede en sus corazones, y no solamente que quede ahí, sino que podamos ponerla por práctica, porque de eso se trata. Es una bendición, es una gran bendición servirle al Señor. Entonces, les aconsejo, póngase en contacto con los pastores Cisneros, que es mi esposo y mi persona, con los directores, y ofrezca
porque para nosotros va a ser un privilegio y un placer contar con su servicio. Dios me les bendiga. Hasta la próxima.